Café con Prisa. Con Francisco Pomares y Jorge Bettencourt. Buenos días, gracias por seguir en la sintonía de la SER. En Radio Club Tenerife estamos entrando en el tiempo del Café con Prisa, donde no hay café. Hoy sí tenemos un poco de prisa. Tenemos también a don Pedro Débora en los controles, haciendo que les llegue el sonido. A don Francisco Pomares, como siempre. Buenos días, don Francisco. Buenos días, como siempre. Jorge Bettencourt, que les habla, como siempre. Y como casi siempre, tenemos a un invitado de renombre. En este caso, el presidente de Nueva Canarias, diputado del Parlamento Regional, que ayer, por cierto, se pegó una sesión antológica, porque hubo 3 temas de esos de la vieja usanza, ¿no? De 3 temas de alto calado político y de alta tensión. Don Román Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, un placer, como siempre. Ayer, sesión tormentosa. Es importante, ¿no? Porque en muchas ocasiones el Parlamento dedica una parte importante del tiempo a asuntos que trascienden poco, que influyen poco y que interpretan, yo creo que de forma incorrecta, los problemas de la sociedad canaria. Ayer trabajamos sobre 3 temas, yo creo que relevantes. El papel de los medios públicos de comunicación y cómo se deben regir, y por lo tanto el futuro de la radiotelevisión pública. Una propuesta que decayó, pero que a nosotros nos parece vital siempre, ahora más, con la crisis de la política, que es la reforma electoral. Y también un asunto que ha concitado la atención de la ciudadanía y desde luego de los intereses económicos de Canarias es la ley turística, la polémica ley turística que impuso el Partido Socialista y Coalición Canaria al conjunto del archipiélago sin reflexionar, sin el trabajo pertinente, sin ningún informe previo. Digamos, una ley a ciegas que impone un modelo que no respeta la diversidad, que no respeta los planes turísticos, que no respeta las competencias insulares, en definitiva, una especie de cacicada de Paulino que va a traer, desgraciadamente, malas consecuencias a Canarias. Don Román, como decía ya que el destripador, vayamos por partes. Empecemos con la reforma electoral, que es un tema recurrente en Canarias. Nosotros tenemos en este momento un sistema de topes que establecen que las fuerzas que puedan entrar en el Parlamento deban superar el 6% de votos emitidos válidos a nivel regional o el 20% de votos válidos, perdón, el 30% de votos válidos a nivel insular. Esos topes son manifiestamente injustos, excesivos, son los más altos de la Europa democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se pusieron esos topes, se pusieron para intentar crear fuerzas de carácter regional, fuerzas para eliminar el insularismo. Ustedes se acuerdan que el Parlamento, donde había, en fin, el diputado voto 31, donde conseguir 31 votos era una proeza negociadora, porque se tenían que ir 4 o 5 partidos, etcétera, etcétera. Me gustaría conocer su opinión entre esas dos horquillas, ¿no? Entre pasarse de frenada y poner un tope muy alto o permitir un Parlamento fragmentado. Nosotros proponemos bajar los topes al 5%, como en los ayuntamientos, como en los cabildos. En el Congreso de Diputados es 3%. En el Cabildo de Tenerife se entra con el 5%. ¿Cuántas fuerzas políticas hay en el Cabildo de Tenerife? 3. Es falso. En Tenerife está el PP, el PSOE y Coalición Canaria por ahora. Es posible que esto se modifique en el 2015, pero solo hay 3 fuerzas políticas. En Gran Canaria, con el 5%, solo hay 4 fuerzas políticas. En Fuerteventura hay 4 fuerzas políticas. En el Lanzarote hay 4 fuerzas políticas. En La Palma hay 3 fuerzas políticas. En La Gomera hay 3 fuerzas políticas. En El Hierro hay 3 fuerzas políticas. Es falso. Es falso que la bajada de los topes genera aquí un proceso de dispersión que no se sabe. Y si fuera así, será mejor que estén los que la gente decida que lo que decida un límite burocrático, antidemocrático, que es el actual sistema. Por eso hemos dicho, vamos a, en este momento tan difícil de la política, con tanto cuestionamiento, hablar de uno de los caminos para mejorar la política, y es que estén en las instituciones los que tengan votos para estar. Y hemos propuesto una iniciativa, no para imponerla, sino para que se batiera, y no se admitió a trámite. Por primera vez en este Parlamento no se admite a trámite una iniciativa para debatir la reforma electoral. Nosotros somos conscientes de que las mayorías para el cambio son de 40 diputados, porque esto está blindado, pero parece razonable que se discuta. La misma iniciativa que presentamos ayer la presentó el Partido Socialista en el 2009. Entonces fue admitida a trámite y luego decayó porque internamente el Grupo Socialista se dividió. Pero los socialistas ayer votaron en contra de una iniciativa idéntica a la que ellos presentaron hace 4 años. Y nosotros no pretendíamos imponer nuestra propuesta, pretendíamos abrir el debate. ¿Por qué?
porque lo dijimos en la campaña electoral, porque lo sacamos en el debate de investidura y todo el mundo estuvo de acuerdo, porque invitamos al resto de los grupos a hablar de este tema en 2 ocasiones y no respondieron. Presentamos nuestra propuesta y por primera vez ni se debate. Sí, vamos a ver, don Román, yo, por puntualizar lo que comentó Jorge Betancourt, que me parece interesante sobre la reforma del sistema electoral en Canarias. La reforma del sistema electoral en Canarias no se produjo para que hubiera menos fuerzas políticas, se produjo para que no se rompiera Coalición Canaria. Es decir, Coalición Canaria era un partido integrado en aquel momento por muchas fuerzas políticas y estableciendo un tope, esas fuerzas políticas, para poder presentarse, para poder tener éxito en sus respectivas circunscripciones electorales, tenían que hacerlo dentro del colchón de Coalición Canaria. Una prueba clarísima de que fue así es lo que ocurrió con el PIL, que prácticamente desapareció siendo la segunda fuerza política de Lanzarote. Pero en aquella época, creo recordar que era usted dirigente de Coalición Canaria y no hizo ninguna crítica a la reforma del sistema. Sí. Bueno, ayer lo recordaba porque sabía que solo se pueden agarrar a frases aisladas y a hechos manipulados. En el año 2001, la agrupación Reyes Independiente propone una iniciativa legislativa que dice: bajemos los topes al 15% y eliminemos el tope regional. Esto dice la agrupación Reyes Independiente. Primera cuestión, la admitimos a trámite. Segunda, yo propuse en el debate del Estado de la Nacionalidad de octubre del del año 2000, efectivamente, una comisión de todas las fuerzas políticas y vinieron expertos constitucionalistas, sociólogos. Vino el PNC, vino el PIL, vino Izquierda Canaria Unida y abrimos un gran debate. Cometimos un error, por eso hemos cambiado de estrategia. Hablar de todo. Si usted habla de topes y habla de distribución de diputados, aquí no se pone de acuerdo nadie. Abrieron un gran debate, pero no llegaron a ningún lado. No llegamos a ningún lado porque los que mandaban bien. En coalición son los mismos que mandan ahora. En mi época, y usted es buen testigo de esa etapa, y don Jorge Betancourt también, observador relevante de la política canaria, en aquella época mandaban los mismos que ahora. El presidente de coalición seguía siendo Rivero. Entonces y ahora. Y estuvieron en contra. Cuando abrimos la discusión interna en Coalición Canaria, los que creíamos en el cambio éramos minoría. Y ahora pasa lo mismo. En Coalición Canaria no hay ningún interés en que se modifique el sistema electoral. Ha hecho usted una declaración bastante relevante, como quien no quiere la cosa. Acaba de decir que en su época como presidente del gobierno lo mandaba usted. ¿En este tema? Por supuesto que no. Bueno, es que lo dije en el Parlamento. Hubo 7 o 8 reuniones del Consejo Político para discutir la reforma electoral porque yo forcé ese debate. El problema está en que en esa fuerza política, entonces y ahora, lo que primó es lo que usted acaba de decir. Mantener este sistema electoral era la manera de amarrar a las familias insulares, de evitar la fuga de organizaciones insulares, impedir que Antonio Castro pudiera ir por su cuenta. Y eso pasó entonces y ahora, pero eso se discutió y se debatió y no salió. Pudiera hacerlo Dimas Martín, que era el que más preocupaba. Efectivamente lo hizo y se quedó fuera. Claro, y lo hicimos nosotros y nos quedamos fuera de entrada, pero luego hemos vuelto a recuperar posiciones. En el caso de API tenía más del 20%, más del 30% insular, con lo cual podía haberse lanzado a la piscina. Pero bueno, sí, pero ya no. Pero efectivamente... Pero tenía riesgo. Pero efectivamente tenía beneficios. Mira, tenía beneficios el PIL se quedó con el 28,9%. Tenía beneficios faltándole un punto para entrar. La medida tenía beneficios secundarios, sin duda ninguna. Sin duda. Mire, pero hay se debatió. Sí, pero hay una segunda derivada, que a mí me gustaría que no agotáramos todo el tiempo en esto porque hay más temas, pero hay una segunda derivada muy importante. Tanto usted como el PSOE, en las propuestas que han lanzado la idea de una lista regional. De una segunda lista de diputados, es decir. Estamos abiertos a ese tema. Pero es más una idea del PSOE que nuestra. Pero yo creo que en este país, de igual manera que con el tema femenino se hizo una discriminación positiva y las listas cremalleras, con las islas menores en Canarias se hizo una discriminación positiva en el sentido de vamos a darles un papel protagonista en el Parlamento de Canarias, un equilibrio entre provincias, entre islas mayores y menores y tal. Esa lista regional no supone romper el pacto fundacional del Estatuto de Autonomía de Canarias. No, primero han pasado 32 años. Vamos a ver, en la transición política española hubo pactos que hoy hay que revisar. La Constitución española fue una buena constitución porque fue una alianza para pasar de la dictadura a la democracia. Pero la Constitución del 78 tiene que ser adaptada 35 años después a las nuevas realidades políticas, sociales, económicas, culturales, etcétera. Lo mismo pasa con el Estatuto. El Estatuto tuvo que cerrarse y era necesario discriminar positivamente a las islas menores porque estuvieron abandonadas secularmente. Eran islas que no tenían... Canarias estuvo siempre maltratada, pero las islas más pobladas olvidaron a las menores. De manera que eso tenía una justificación histórica indiscutible. Es más, sigue teniendo un valor importante que el territorio tenga un importante peso. Eso no lo negamos. Por eso no solo ocurre en Canarias, ocurre en todos lados. En Euskadi.
en el sistema electoral español. Nosotros los canarios tenemos más peso más peso político que tamaño de población. De representación política, perdón. De representación política. Por no hablar de las Islas Menores en el Senado. Efectivamente. De manera, pero por eso nuestra propuesta no ha ido a por todas, para evitar la salida fácil, y es no llegar a ningún... Solo bajar los topes. Los topes sí que no le quita nada a nadie. Bueno, sí, le quita estabilidad a Coalición Canaria. Bajar los topes es permitir que la gente que tenga votos entre. No puede ser que lo que le pasó al PIL, lo que nos pasó a nosotros, o lo que le puede pasar Unida a los Verdes. A la gente que ahora... Mira, aquí ahora hay gente que no va a votar ni al PP, ni al PSOE, ni a Coalición Canaria, ni a Nueva Canaria. Van a votar a otras opciones. Si estas otras opciones tienen votos, tienen que estar en el Parlamento. Nosotros no hacemos esto por nosotros. Nosotros superamos los topes en un 50%. Nosotros teníamos que sacar 58.000 votos, 60.000 votos, y sacamos 83.000, el 9,1%. Nosotros con la bajada de los topes no ganamos. Ganaríamos con una distribución más democrática, más proporcional. Si nosotros nos tocaran los diputados en función de los votos que tenemos, tendríamos 6 y tenemos 2. Nosotros lo que hemos dicho, demos un paso, bajemos los topes, incentivemos la participación, favorezcamos la presencia aquí de gente que no cree en ninguno de nosotros. Y eso, que el PSOE lo defendía hace 3 años, ayer lo votó en contra. Es curioso que el factor isla, que fue el que primó en el nacimiento de Coalición Canaria, sea hoy lo que combate precisamente Coalición, ¿no? Es una cosa curiosa. Desde luego, en leyes como la turística se lo puede... No, a eso voy. No, y en el tema también electoral. Pero bueno, estamos entrando en el ámbito de la ley de modernización y reforma del sector turístico, y rehabilitación turística. Bien, hay un conflicto entre Gran Canaria y el Cabildo y el Gobierno de Canarias sobre la ley. Gran Canaria tiene establecido, tardó más de una década en definir su PIOT, y tiene establecido su estrategia para el crecimiento en el sector turístico, ¿no? Y además tiene una gran bolsa de suelo para ejecutar. Y el Gobierno de Canarias saca una ley y establece unas condiciones. Y en medio de toda esta tensión entre el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno, aparece el señor Soria y transforma esto en un conflicto de competencia de difícil salida, porque ya de entrada vamos a estar 5 meses en stand-by. Me gustaría conocer su opinión sobre esa situación. Primero, las leyes, tenemos competencias exclusivas en materia de ordenación del suelo y en materia turística. Todo depende de las competencias de nuestra comunidad, del Parlamento, del Gobierno, de los cabildos y de los ayuntamientos. De manera que en esto del suelo y del territorio, lo bueno o lo malo es cosecha nuestra. No le podemos endosar culpas a nadie. Dicho eso, las leyes que ordenan el suelo, el planeamiento, siempre se han hecho por consenso. Ley de ordenación del territorio, ley de espacios naturales, por supuesto su texto refundido, la ley de directrices. Decir que la ley de directrices se hizo por consenso es decir mucho, ¿eh? No. Con 60 diputados, las 2 patronales a favor, la FECAN y la FECAI, porque el que les habla, que era presidente del gobierno, estuvo 3 años hasta lograr el consenso. Y la propuesta inicial fue variando hasta que la apoyó todo el mundo. Los 60 diputados, se aprobó por unanimidad, las 2 patronales turística, Tenerife y Gran Canaria. Por supuesto Lanzarote, Fuerteventura, pero ya sabemos dónde estaban los poderes reales. Los ayuntamientos y los cabildos. Fue aprobada por unanimidad, por consenso. También la ley de espacios naturales y la ley de ordenación. Quien rompe el consenso aquí es Rivero. Lo rompe en el 2009 con la ley de medidas urgentes. Que se opone, escuche bien, el Partido Socialista Canario, diciendo 2 cosas que nosotros compartíamos y compartimos. Acaba con la moratoria la ley del 2009 e invade competencias locales e insulares. En el 2013, Rivero vuelve a romper el consenso e impone una ley, esta vez no con el PP, sino con el PSOE. Lo que el PP dijo en el 2009 lo niega ahora, lo que el PSOE dijo en el 2009 lo niega ahora. Ese es otro de los clásicos de la política regional. De manera que, primera consideración, la ley de renovación y modernización, una ley estructurante que nos jugamos mucho, no se puede hacer a las bravas. Y Rivero ha hecho 2 leyes a las bravas. Concretamente esta, ¿qué hace? Yo le apuro más, dígame usted algo que haya hecho Rivero que no haya sido a las bravas. Pues yo creo que nada, desgraciadamente, ¿no? Y eso le está acarreando problemas a los canarios, que es lo que más me preocupa, y algún problema a él en su propio partido. De todas formas, detrás de este debate de la reforma turística no se está diciendo toda la verdad. Es decir, este debate se ha querido plantear como una especie de conflicto entre Gran Canaria y Tenerife, cuando en realidad lo que hay es una absolutamente legítima defensa de intereses legítimos. Es decir, cuando se habla de que esto es un conflicto entre Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, tampoco es del todo cierto. Esto es un conflicto en el que por
decirlo de alguna manera, el Gobierno de Canarias, con el apoyo del Parlamento de Canarias, mantiene una posición que es distinta a la posición que mantiene el Cabildo de Gran Canaria, con el apoyo del Partido Popular, en defensa, y de ustedes, en defensa o en coincidencia con los intereses de un determinado y concreto grupo de empresarios de Gran Canaria. En defensa de las competencias. Mire, las competencias en este tema, esas 3 grandes leyes que aprobamos siempre por consenso, dicen que el Parlamento hace las leyes comunes, que el planeamiento territorial, los planes turísticos, los planes industriales, los planes de carretera, los hacen los cabildos. Quien planifica en Canarias la isla es el cabildo. Pero usted abrió la tarta cuando hizo la moratoria. Pero sí, pero además yo estoy de acuerdo con eso y ahora se lo vuelvo a explicar. Entonces el planteamiento es, nosotros en Gran Canaria, la gente de Fuerteventura, la gente de Lanzarote, la gente de Tenerife ha hecho un plan turístico que no estaba hace 10 años. Ahora sí, las directrices se hicieron y dijeron, oiga, paramos y vamos a planificar el futuro. Pues ahora tenemos un plan turístico. En Gran Canaria sabemos cuántas camas va a haber de aquí a los próximos 100 años, dónde van a estar, qué orientación deben tener, qué infraestructuras hay que desarrollar para llegar a los lugares donde se hacen las instalaciones. Y por lo tanto lo que le decimos a Rivero es que no puede ser que nos estemos 10 años planeando el modelo turístico y venga él con una ley del Parlamento y deje en papel mojado el plan insular de turismo que hemos aprobado por unanimidad en Gran Canaria y en la CODMAT. ¿Sabe usted? Esto es lo que no puede ser. Tanto Jorge Betancourt como yo, casi desde que empezó este debate, hemos mantenido la posición de que en ese sentido tienen ustedes razón. Lo que parece un tanto agobiante es tener la certeza de que en realidad aquí lo que se está discutiendo es el valor que tendrán los solares que hay detrás de la primera línea de playa. ¿Qué es lo que está de fondo de este debate? No, pero le digo una cuestión, vamos a ver. El suelo calificado está en el plan. Es decir, lo que Rivero propone de hoteles de 5 estrellas y de villas es para consumir el suelo calificado. Y lo que nosotros ponemos el suelo calificado en primera línea de playa. Pero ¿y el que está detrás? No. En el que no se pueden meter hoteles de 5 estrellas porque no sería rentable. Ahí es donde está el gran debate, donde se quieren meter los de 4 estrellas. No. Yo conozco muy bien el plan insular de ordenación del turismo de Gran Canaria. Lo conocen muy bien los socialistas. Los 4 años que gobernamos juntos en Gran Canaria le dimos un gran impulso. Hay que decir que el PP siempre estuvo de acuerdo y tenemos un modelo turístico definido. Porque somos competentes para hacerlo. Porque ha participado todo el mundo. Porque el consenso ha sido total. La aprobación unánime en Gran Canaria y en Canarias. Y porque vamos solos a Fitur y nos da la gana de hacerlo así. Y Tenerife tiene el suyo, y Lanzarote tiene el suyo, y Fuerteventura tiene el suyo. Que estoy de acuerdo. Entonces el planteamiento es, en vez de crecer por donde se le ocurre a Paulino y a sus amigos en un despacho, se crece por donde dice el planeamiento. ¿En qué términos? Nosotros decimos que de forma limitada. Proponemos un 4% de plaza y estamos dispuestos a bajarlo a un 2%. Las 50.000 camas que caben en Gran Canaria los próximos 50 años no se pueden hacer en 3 años, se tienen que hacer en 50 años. Y eso es lo que dice nuestra ley. Recuperemos las competencias, respétese el plan insular y crezcamos de forma limitada, evaluada, con calidades mínimas de 4 estrellas, porque es lo que dice nuestro planeamiento. Tenemos una oferta turística desequilibrada, con mucha extrahotelera y poca hotelera, y decimos, oiga, yo necesito lo que pueda crecer por aquí, no por donde venga Paulino. Perdone, hoteles de 4 estrellas se pueden hacer, usted lo sabe, lo que pasa es que hay que hacerlos por la vía de la rehabilitación. Pero eso no sale, pero vamos a ver. La rehabilitación no se le ocurrió a Paulino, es el mandato de la ley de directrices. Y después de la ley de directrices han pasado 11 años. Le decía yo al señor presidente ayer, dígame los resultados de la rehabilitación después de 11 años de cerrar el grifo a los hoteles nuevos. Dígame los resultados. ¿Sabe qué resultado? 0. Bueno, es falso. Con 7 años de crisis económica también. No. Un momento un poco complicado. Perdón. Pero ahora está proponiendo 50.000. Con perdón. ¿Quién se lo cree? Con perdón, me gustaría cambiar de tema. Hombre, resultado 0 no. A los empresarios le vino muy bien que no hubiera más competencia. No, pero me refiero al resultado 0 a la renovación. Bien. ¿Cuáles son los resultados de la renovación? Perdón. ¿Cuáles son los Hay más temas. 7 minutos y hay más temas. ¿Usted está por invertir los beneficios de la RIC fuera de Canarias, sí o no? Rotundamente no. El ahorro fiscal de los canarios no se puede llevar al extranjero. En unas islas con el 34% de paro, con los niveles de pobreza, sería un contrasentido que el ahorro fiscal de Canarias se invierta fuera cuando tenemos un déficit de inversión pública y privada brutal. Es un contrasentido. Yo creo que es una inmoralidad. Es una inmoralidad. Sí, nosotros estamos de acuerdo en la internacionalización de la economía canaria. Quiero decir eso. Pero busque otros incentivos. Mallorca, por ejemplo, ingresa más dinero en el sector turístico fuera de las islas que en Mallorca. Perdón, que en Baleares. Baleares ingresan más dinero en turismo
fuera, en sus inversiones fuera de las islas, Pero, que perdón, por el propio sector. lo ingresarán los empresarios Los de Mallorca, empresarios se lo pero No, sé yo. tributan allí Sí, también. sí, No, los impuestos y tal. Bueno, no. Pero ¿cuánto Deberían- puesto de trabajo deberían se crea allí tributar. con eso? Deberían tributar. Los beneficios, las bonificaciones fiscales solo se justifican, es decir, si las determinadas actividades empresariales no pagan impuestos es para que se inviertan. Pero además es que el descaro llega más porque estamos hablando Eso es evasión fiscal. estamos hablando de una bonificación fiscal específicamente diseñada para invertir en Canarias. Para invertir en Entonces Canarias. plantearse que la que se ha diseñado específicamente para invertir en Claro. Canarias se saque fuera no ¿Sabe tiene qué lógica. decía el diputado Pérez Camacho del Partido Popular en el debate Sí, a sí. una comparecencia Sí, sí. a propuesta Sí, lo nuestra que es sobre fraude, este tema? que- Lo que- evasión fiscal. Lo que es decir, usted acaba de decir, evasión fiscal. Bueno, pues ahora el Partido Popular dice esto. Pero también les tengo que decir que por lo bajini, Coalición Canaria del Partido Socialista, el otro instrumento de bonificación, que es la deducción por inversiones de Canarias, la DIC, esa sí la quieren sacar fuera. Aquí hay un doble. Nosotros estamos en contra. Que la deducción por inversiones o la reserva por inversiones, sus beneficios se materialicen fuera de los límites físicos del y archipiélago. no hay ningún político en Canarias en el Parlamento que sea capaz de defender hoy que además de las rentas del capital se beneficien las rentas del trabajo. Vamos a ver, lo hemos discutido, pero hemos llegado a la conclusión siguiente. Es decir, nosotros podríamos esto es diferencial fiscal de Canarias. Hay dos mecanismos: llevarlo a la economía productiva o llevarlo a la capacidad adquisitiva Al consumo. al consumo. Y hasta ahora, y lo hacen los teóricos, la gente que más estudia la economía, considera que es más impactante en el crecimiento, en el empleo y en el bienestar actuar sobre la inversión privada, incentivar la inversión productiva. El expresidente del Consejo Económico asesor de la presidencia del Gobierno en materia económica y social tenía la idea de que no, que a lo mejor era el mejor formato directamente ir a una deducción fiscal para todos los ciudadanos. Ni siquiera discuto lo que dicen los científicos. En los papeles oficiales de luego no está. Ni siquiera discuto lo que dicen los científicos. Lo que pregunto es, hasta ahora el modelo que hemos llevado ha sido ese: Sí. a proteger a los sectores productivos, por cierto. A cambio de que inviertan, generar empleo, protegerlos. Bien, y tenemos dos sectores productivos que no han crecido o han mermado, me refiero a la agricultura y a la industria, y tenemos un índice de precios al consumo que se ha disparado. Tenemos un costo de la vida en Canarias igual. Oiga, pues hemos hecho un pan como unas toallas y 370.000 parados. Y digo yo, a lo mejor si nos dejan el dinero en el bolsillo a los ciudadanos, claro, aquí ha fallado, probamos otros 10 años. El gobierno de y vemos Rivero cómo va. vuelve a fallar en lo mismo. En el REF del 2007 al 2014, el gobierno de Adán Martín con Mauricio hizo una cosa bien hecha y yo la alabé, que fue hacer un balance. Oiga, en estos 7 años, las bonificaciones fiscales nos han permitido generar esta diversificación, este crecimiento. Una capitalización extraordinaria de las empresas. Extraordinaria, tal. Hicieron un balance y mandaron, como era su obligación, al Parlamento una comunicación con contenido. Y se discutió. Yo no estaba en el Parlamento, pero sí estaba en la Era un política. balance de beneficios. De beneficios. Es que ahora ahora tocó un balance Claro, de pérdidas. pero el gobierno de Rivero no ha mandado ni una sola línea, ni un solo papel, y fue nuestra primera crítica. ¿Cómo viene usted aquí a decir que vamos a renovar un conjunto de incentivos fiscales, un conjunto de propuestas de beneficios fiscales sin decirnos qué pasó en estos 7 años? Pero Hay una Nueva cierta Canaria aversión, apoya el REF. hay una No, cierta... este documento. Claro. Entre otras cuestiones porque se acaba el plazo y había que tomar decisiones y hicimos un esfuerzo. Por ejemplo, el documento que se aprobó, que venía del gobierno, y está por escrito, para invertir fuera, lo rectificamos, lo enmendamos y salió que no se saca ni la reserva ni la deducción fuera. Y está en el documento, y está en las actas que la enmienda es de Nueva Canarias. Señor Román, el gobierno de Canarias parece tener, una cierta aversión a presentar papeles de cualquier cosa. Por ejemplo, seguimos sin texto articulado del REF. ¿Cómo se puede discutir sobre una propuesta en la que no hay texto articulado? 2 minutos. ¿Por qué este gobierno improvisa? ¿Por qué este gobierno no tiene proyecto? ¿Por qué este presidente solo está ocupado en mantenerse en el sillón a costa de lo que sea? Y todo lo que hace lo improvisa. No hay papeles, no hay balance, no hay análisis. Hay improvisación. Contador a cero. Ayer nos presentó una cuestión sobre el 2014-2020, sobre la investigación, el desarrollo y la innovación, y es como si el pasado ¿Y había no otros existiera. 80.000 puestos de trabajo? No, más. Más. Bien, bien. En ciencia marina, 20.000. A ver, don Román, algo hace bien el señor Rivero, se está poniendo el petróleo. Y apoyando el gas por decreto. Fíjese usted que qué coherencia. Con una mano, referéndum, no al petróleo y sí a las renovables, y con la otra, decretazo de imponer el gas que impide el desarrollo de las renovables. Este es el nivel de coherencia del señor Rivero. El desarrollo de las renovables lo ha impedido, aparte del gas, la inepcia de las instituciones canarias, porque llevamos hablando de las energías alternativas en Canarias como la... Fracaso. Bien, pero nos queda un minuto, pero, hombre, el tema del petróleo está usted con el gobierno, ¿no? Sí, nosotros estamos en contra de la imposición del gobierno de España de las prospecciones. Creemos
que este pueblo debiera tomar esa decisión. Lo único que no solo en eso, en más cosas, en la reforma electoral o en el gas. Nosotros pondremos en evidencia al PSOE y a Coalición Canaria en relación al gas en los próximos meses, porque nos vamos a oponer al gas por tierra, mar y aire, fuera y dentro de las instituciones. ¿Van a pedir un referéndum sobre el gas? Pues sería perfecto. Ese sí que nos diría que sí, Madrid. Porque está volviendo usted muy suizo. No, además yo estoy bastante de acuerdo en esta parte de los suizos e incluso en esta parte de los norteamericanos. Consulta a la ciudadanía en muchas ocasiones en asuntos relevantes. Y el chocolate tampoco está mal. Tampoco está mal. Todo lo que decidan los ciudadanos, democráticamente, a mí me parece mejor, en vez de hacerse el sueco, hacerse el suizo. El suizo. Bien, gracias, Román. Un placer.